Y siempre hay ese clamor ciudadano cuando se exige justicia y principalmente cuando esto está relacionado con niños, niñas, también adolescentes. En este caso vamos a hablar de una condena altísima que logró el Ministerio Público en un caso bastante tétrico, por cierto, y la tenemos a la fiscal Laura Ábalos para charlar con ella con relación a este juicio que llegó a su fin y que de alguna manera creo que se logró una de las condenas más altas, al menos que yo recuerde. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal, Rolando? Doctora, bueno, contanos por favor, 27 años de cárcel a este hombre que abusó de su hija. Así es, tuvimos una condena de 27 años. Hemos solicitado en realidad 30, ¿verdad? Pero el tribunal en su inteligencia nos dio 27. Ahora, fiscal, ¿qué se sabe del hecho y dentro de lo que se pueda comentar también, considerando que estamos hablando de menores? ¿Esto se daba de forma sistemática? ¿La víctima era muy pequeña? ¿Era hija biológica del condenado? Sí, en realidad fueron probados todos los extremos con los agravantes en sí. En realidad, el hecho, él tenía una condena ya en el año 2014 por el mismo hecho. En ese caso se hablaba de manoseos. La niña tenía 5 años, es su hija biológica. Posterior a eso, una vez que él fue beneficiado en realidad con la figura del procedimiento abreviado, porque en ese entonces la ley así lo permitía, volvió al hogar, regresó con la madre, volvió a tener hijos con la madre y ya en ese momento ya la niña de 9, 10 años ya sufrió nuevamente persecuciones, primeramente, y después manoseos, y ya el coito fue comprobado. Qué terrible, doctora, porque estamos hablando de una niña que en su momento fue manoseada y por ese caso el hombre fue condenado en su momento. Él obtuvo, fue beneficiado con la justicia, salió y continuó y terminó abusando ya sexualmente de la niña, que para ese entonces ya estaba un poco más grandecita. Así es, así mismo como relataste, Rolando. Ella ya una vez tenido los 10 años, fue en cámara, que es el que contó, y también con la psicóloga del Ministerio Público el día de la denuncia, de que ella a los 10 años, en ocasión de su hermanito más pequeño, él ya pudo tener coito con ella. Después de eso, todos los días, en todos los rincones de la casa, en el vehículo, cuando le llevaba al colegio. Él tenía también una peluquería y él le decía a la mamá que le iba a llevar a ella para que le ayude, y ahí él le llevaba, y también en la peluquería, también en la casa de los abuelos maternos. Ellos tienen como un oratorio, era de una persona, de un familiar fallecido. Bueno, en ese lugar también él la sometía. O sea, en todos los lugares de ellos él cometía este hecho. Doctora, lo que nos está contando es tan atroz porque uno solamente de escuchar eso, imagínate, en el oratorio de alguien que falleció, allí abusaba de la niña, no había lugar donde no abusaba de la pequeña, en la casa de los padres, camino al colegio. Lo que habrá sufrido esta niña a lo largo de este tiempo habrá sido, no sé, tortuoso, y va a ser un trauma que va a cargar por el resto de su vida. Sí, la niña en realidad, como dicen los psicólogos, uno no se recupera, uno es un sobreviviente en casos de ataque sexual, y en este caso un niño. La verdad que es una sobreviviente la niña. ¿Y ella tenía otros hermanos, doctora? Sí, ahí también se dio uno de los agravantes. Él, las veces que, bueno, al inicio, en el 2014, tenía su hermanito 2 años. Él hacía los manoseos frente al hermanito. Cuando ella ya tuvo los 10 años, tenía
una hermanita ya de 1 año 8 meses, y frente a la hermanita también sí tenían relaciones. O sea, él estaba tratando de normalizar ese tipo de situaciones con los niños más pequeños, ¿verdad? Probablemente para llevar también a cabo lo mismo con ellos. Doctora, ¿y cómo se dio? Porque eso es importante también. ¿Cómo se llegó a descubrir el caso? ¿La niña llegó a comentar en algún momento? Me imagino que ella vivía bajo amenazas también. ¿Cómo se supo de todo este abuso sistemático de la que era víctima? Sí, ella comentó, bueno, en realidad se comprobó en una mañana del año pasado, justamente, del 2021, perdón, en diciembre. La madre estaba regando las plantas y desde el patio de su casa ella puede ver a través de la ventana que ya se había despertado, ¿verdad? Esta persona. Entonces ella esperó que él saliera junto a ella. Después ella ingresa a la vivienda y escucha unos ruidos extraños que provenían de la habitación. Ella va y encuentra a la niña acostada al lado de la bebé y él cerca del ropero, pero había echado cosas a su paso, objetos. Entonces le dice que qué estaba sucediendo ahí. Y él le había dicho de que en realidad él despertó a la niña para que quede con la bebé porque él tenía que bañarse y salir temprano ese día. Y para que pueda dormir con ella. Y le dijo, ¿por qué no me llamaste a mí? Él no contestó nada, pero ella notó una actitud rara de la niña, de como que de asustada. Entonces esperó que se retirara el señor de la casa y se sentó a conversar con su niña. Y le dijo, sí, ¿qué estaba pasando? Que ahí había algo raro. Y la niña empezó a romper el llanto. Después esperó unos minutos y volvió a preguntarle y le dijo si su papá le había hecho cosas malas. Y ella le dijo, sí, mamá, hace mucho que me hace cosas malas. Entonces así inició la denuncia, ese mismo día. Doctora, y en este juicio, además de todas estas diligencias que se hizo, cámara Gesell, testificales, en fin, muchas otras pruebas más también, este hombre hoy condenado en algún momento demostró arrepentimiento, dijo algo, declaró él. La verdad que durante el juicio que duró más de un mes, él no mostró arrepentimiento, negó todos los hechos. Es más, él dijo que ante la cámara Gesell, fue una cámara muy extensa. La niña habló por mucho tiempo, pero se esperaba porque caía en llanto. La niña se quebró todo el tiempo en cámara Gesell. Fue muy triste. Y entonces él dijo de que ella tenía un llanto forzado en ese momento. Que él se dio cuenta de que ella estaba forzándose para llorar. Y además, ¿verdad? Yo entiendo el ejercicio de la defensa, pero el abogado defensor, el abogado particular que tuvo todo el juicio, atacó al Ministerio Público y a la madre de la niña, ¿verdad? Más bien no se centró en la defensa a él y sí en hablar mal de la mamá. Fue muy, muy duro en realidad y cosas muy incoherentes que escuchamos durante todo ese juicio. Doctora, para precisar nada más, ¿la víctima cuántos años tiene hoy? 12. 12 años. Es imposible que una niña de 11, 12 años, con todo lo que pasó y habiendo ya antecedentes, pueda estar fingiendo ante tanta gente, porque sabemos que en la cámara Gesell hay tantas personas alrededor, pero adentro está con la psicóloga y con las profesionales también, donde se sienten un poco más de confianza también para que puedan expresar y contar lo que les tocó vivir, ¿no? Y aparte, por todo lo que mencionabas, ella fue muy coherente en su relato en todo momento. Ella fue muy firme y coherente, conteste en todo tiempo. Ella fue evaluada por 2 psicólogas, por la psicóloga del Ministerio Público el día del descubrimiento del hecho, ¿verdad? Y también por otra psicóloga de la municipalidad, que coincidían plenamente. Ambas psicólogas habían practicado varios test, varias técnicas para poder tener mayor información y certeza de todo lo que se estaba diciendo. Entonces, el tribunal dio por probado de la veracidad de todos estos hechos, además de que coincidían con el examen físico y de lo que
todas personas que tenían conocimiento de este hecho, que coincidían, tanto los testigos como estas documentales que se hicieron. Doctora, ¿esto ocurrió en Filadelfia o en qué parte ocurrió? Sí, en un lugar que se llama Cruce Boquerón. Ajá. Ahí ocurrió el hecho. Exacto. Y el juicio se llevó a cabo en Filadelfia. Exacto. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por esta charla, por contarnos estos detalles realmente que son escabrosos y por sobre todas las cosas sentar un precedente de una condena bastante alta para un hombre que por lo menos esperemos esté un buen tiempo en la cárcel, ya que en aquel entonces fue beneficiado de alguna manera porque quizá la ley también lo permitía y volvió a cometer este hecho. Así es que, doctora, le agradecemos muchísimo por esta charla y por su tiempo. A ustedes, muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, la fiscal Laura Ábalos, que conversaba con nosotros. Qué tétrico el caso, porque estamos hablando de una niña que cuando tenía 5 años, su papá biológico empezaba a manosearla. Fue condenado en un primer momento, eso nos contaba, fue condenado y luego fue beneficiado, porque en aquel entonces las penas quizás eran un poco más leves para estas personas que cometen este tipo de hechos. Él salió de la cárcel, la niña ya había crecido en aquel entonces, vuelve a acechar a la niña y esta vez ya abusa sexualmente de ella y frente a su hermanito. Y lo peor es que esto ocurría en todos los lugares. Imagínense, abusaba de ella en el vehículo mientras le llevaba al colegio, en la casa donde convivía con la mamá, en la casa de los abuelos de la niña, e incluso en un oratorio, en un lugar donde había una persona fallecida. Hablamos de una situación terrorífica por la que pasó esta niña y que finalmente se hizo justicia de alguna manera. Son 27 años de cárcel, pero ella definitivamente va a llevar sobre sus espaldas esta situación que lastimosamente lo va a recordar por el resto de su vida.